Bien. Buen Muchas día. gracias a usted por invitarme. Muy buenos días. Bueno, nosotros hemos concertado esta entrevista hace unos días. Lógicamente no teníamos la noticia de hoy que ha impactado fuerte en Salta, que tiene que ver con la muerte de este joven, este suicidio que se ha producido en la escuela Alberdi. En principio digo que habría ocurrido en la jornada de hoy, pues todavía no se ha establecido cuándo. Ministro, ¿cómo impacta en seguridad este tipo de noticias o de temas? No, primero en lo humano, ¿no? La verdad que es alarmante. Nosotros sabemos que en Salta tenemos, en muchos casos. En materia de seguridad, para nosotros, en su momento, cuando se planteó la ayuntiva, nosotros hemos creado, por una cuestión de urgencia, emergencia en el 911, tenemos psicólogos como para atender la urgencia, digo, ante una situación de ese momento. No mucho más, digo, en el ámbito del Ministerio de Seguridad no hacemos tratamiento ni nada por el estilo. Pero sí, por lo menos tenemos a través del 911, bueno, comunicarlo, que sepan que hay psicólogos trabajando, cosa de que también, si alguien tiene alguna problemática, urgencia, puede llamar al 911 para lo que es la urgencia. Después, en la realidad lo hablábamos un poco fuera de aire, yo tengo algunas cuestiones personales del análisis que tiene que ver con el estado de frustración de muchos jóvenes, ¿no? De la brecha que hay entre la realidad y la virtualidad, ¿no? Y esa brecha tan grande entre realidad y virtualidad genera una frustración muy grande que lleva muchas veces a estos desenlaces, además de adicciones, pero digo, muchas veces los que se suicidan no están relacionados a adicciones, sino más bien a esta frustración que tiene que ver perdón, con... ministro, que lo virtual, estamos hablando del acceso a internet, a la tecnología, a los celulares, al estar conectado todo el tiempo, por ejemplo, por sistemas como el WhatsApp, ¿eso va generando algún tipo de vacío, va dejando alguna ausencia? Yo tal vez la definición de virtual es un poco más amplia. Yo digo, virtual es todo aquello que no podemos acceder, ¿no? O sea, hasta la misma televisión, algunas cuestiones que tienen que ver con bienes, servicios o estado de situación de vida más. O sea, la virtualidad en cuanto a Internet todo potencia aún más, ¿sí? El acceso a un montón de cosas donde en realidad de repente uno en la virtualidad puede estar imaginando y viviendo una situación, cuando se va al colegio, está con los compañeros, vive otra y de repente llega a su casa y se topa con la realidad, ¿no? Que es totalmente distinta a la que imagina. Yo siempre digo, una sociedad, si está más preparada para absorber todo eso, trabaja mejor. Digo, los estados desarrollados, donde tienen todas las necesidades básicas satisfechas y donde en realidad el estado de bienestar de una persona está relacionado a los límites o hasta dónde quiera llegar cada persona, no en cambio en Latinoamérica, que pasa en general en Latinoamérica la problemática, también tenés que tener suerte si naciste acá o naciste en otro lugar, digo, ¿no? Claro, el tema de las desigualdades. Totalmente. Por eso esa brecha también entre la desigualdad genera frustración, genera falta de oportunidad y un montón de cuestiones que muchos jóvenes no la pueden manejar, ¿no? Ministro, ¿por qué no es conveniente hablar, sobre todo en medios masivos, del tema suicidio? Yo claro que no soy un especialista en la materia y creo que en ese sentido hay que hablar con especialistas porque tiene que ver con cuestiones... Pero, por ejemplo, cuando uno llama a la policía y le pregunta, nos dicen, no, nosotros ese tema no podemos hablar. No, lo que sí está demostrado, y fue a raíz de que hay que tratar de evitar seguir con el tema por la cuestión que dicen los especialistas, que puede generar, digamos, que se desencadenen más casos de gente que puede tener una inclinación suicida y que a raíz de esto lo motiva a hacerlo. Por eso hablan de la prudencia como que tienen que... de contagio. Exactamente, pero desconozco la cuestión de fondo, no soy especialista en la materia, pero sí se ha demostrado que hay que tratar de manejarlo de forma más... Pero bueno, yo creo que a toda la sociedad nos impactó y más el hecho donde ocurrió, ¿no? Toparse con eso cuando uno va a abrir una escuela. Y le hago la última consulta sobre el tema. ¿Hay estadísticas al respecto? Si hay alguien, no sé, el Ministerio de Seguridad, alguien que esté trabajando con estadísticas sobre este tema. Entiendo que en salud, en el área de salud mental deberían tenerlas, ¿sí? Nosotros no llevamos una cuestión digamos, puntual de análisis de esta problemática. Porque yo me imagino que cuando suena el cuando vamos a poner el caso de la escuela Alberdi, yo llego a la escuela Alberdi, yo, un profesor, un alumno, no sé, la directora, cuando ve cuando ve lo que sucedió, digo, lo primero que hace es llamar al 911. Me imagino que todo el mundo llama primero al 911. En la gran mayoría, sí, de cualquier hecho que sucede se llama al 911. Yo siempre digo ahora, cuando estamos estudiando la cuestión delictiva y definiendo cuestiones estratégicas de distribución de recursos, cuando hay gente que tomar solamente, por ejemplo, los hechos delictivos denunciados formalmente, no es lo mismo que a lo mejor lo que tenemos en el 911, que son, digo, hay mucha gente a lo mejor le robaron, llaman al 911, me robaron,
y después no va y hace la denuncia formal, ¿se entiende? Entonces, Sí. en el 911 es cierto que tenemos mucha información para procesar. De hecho, nosotros tenemos 5.000 llamadas por día, de las cuales 4.000 son falsas, y de 1.000 efectivamente son intervenciones policiales. ¿Cómo y en eso falsas? tenemos falsas. La gente llama, en eso aprovecho también para decir que no lo hagan, porque 4.000 llamadas falsas por día. entre Bueno, 3.000 y es un 4.000 90%, depende. digamos, de llamadas falsas. Sí, el 70%, tal vez mi número, el 7%, sí, 3.500 llamadas más o menos. Son 3.500 llamadas falsas, son el 70 aproximadamente. Qué ¿Y qué bárbaro. tipo Llama de- y se ríen, o llaman y cortan, o llaman y empiezan a decir que es una emergencia y al último se ríen, o muchas veces dicen que una emergencia vamos y no hay nada. Eso insume recursos Sí. y además congestiona la línea. Claro. Si bien nosotros tenemos 15 operadores atendiendo con un sistema rotativo, eso no quiere decir que pueda haber congestión culpa de quienes hacen Claro. bromas en este sentido. Pero evidentemente, ministro, entonces hay gente que todos los días hace tipo de llamada, porque Sí, si no... estamos estudiando eso, la recurrencia y de las líneas. Después tenemos crónicos, que yo le digo, me defino como crónicos, pero al final que origen de algunas personas que llaman y eso lo atendemos y se lo Ujú. pasamos a un operador en particular. De ahí una señora mayor que llama permanentemente para No, le preguntar, parece una emergencia. para preguntar la hora porque tiene que tomar el remedio. Parece que está sola y bueno, eso lo hacemos. De esos casos tenemos también, pero Ujú, se atienden, digamos. Está bien. ujú. Y después hay aproximadamente unas 1.000 que usted dice que son... 1.000 son intervenciones reales. Nosotros tenemos un promedio de intervenciones. Esto, bueno, mira, y te va a interesar seguramente por los datos, pero nosotros tenemos 1.000 intervenciones diarias policiales, de las cuales el 60% están relacionadas a contravenciones. Y en el orden es desorden en la vía pública, alcohol en la vía pública, ruido molesto, y de ahí baja animales sueltos, etcétera. El otro restante 40%, el 30% tiene que ver con delito violencia familiar. O sea, que quiere decir 300 intervenciones de violencia familiar. Violencia familiar, desde la leve a la grave. Digo, la leve es violencia, que a lo mejor es insulto verbal, ¿se entiende? No estoy diciendo que toda sea un golpe, ojo. Y de ahí, el otro 15% que nos queda aproximadamente, tiene que ver con delitos ya de mayor complejidad, como pueden ser, en realidad, mayor complejidad, hurto, robo, delitos contra la propiedad en general. ¿Sí? Sí, ministro, cuando me habla de estos datos, ¿me está hablando de toda la provincia o del Le hablo- que abarca el sistema 911? 1.000 le hablo entre Salta, Valle del Lerma y Valle de Sianca. Si sumamos Orán y Tartagal, donde tenemos el sistema y tenemos este registro, Ujú. estamos en 1.200 intervenciones. Ujú. Orán tiene 100 por día, ejido Claro. urbano Orán, y Tartagal tiene 100 por día también, y el Sí. ejido urbano de Salta Capital y Valle del Lerma tiene 1.000 por día. Me quedé sorprendido con el dato de las 300 de temas violencia familiar. Como delito, nosotros tenemos que entender que tenemos Sí. contravenciones, que termina siendo un delito pero leve, Sí. de contravención, y el resto de los delitos. En el resto de los delitos, donde tenemos más o menos el 40% de esas 1.000 intervenciones, el 30%, o sea, en realidad casi el 80-90% de lo que es delito, es violencia familiar. O sea, 300 intervenciones por día. La gente que llama y vamos y actuamos. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Tratar de llegar lo antes posible. Nosotros hemos cambiado la lógica operativa que nos permitió reducir de 35 minutos, 40 minutos promedio por intervención de esas 1.000 intervenciones a 10 minutos, 9,5 del actual en realidad, ¿no? Con jurisdicciones más eficaces y más eficientes por una cuestión geográfica, como es la jurisdicción de la primera a la novena, digo micro, macro, centro, Claro. que por la distancia y Sí, los sí, caminos, en realidad llega estamos más con un rápido. promedio de 5 minutos. Sí. Ahora, ministro, ¿y tienen zonas que ustedes hayan determinado, zonas, le hablo de la ciudad de Salta, ¿no? Zonas Sí, de sí. conflicto, de mayor conflicto? Tenemos en estas 1.000 que yo le decía, nosotros Sí. hemos distribuido la ciudad de Salta en 11 sectores. Sí. Entre esos 11 sectores lo estudiamos y lo hemos agrupado de acuerdo a problemáticas similares. Nosotros tenemos mayor o menor intervención. Si vamos en cantidad, por la cantidad de zona comercial, en la primera tenemos mayor intervención policial, pero no complejidad en la intervención. ¿Y cuál es ese? ¿El centro, por ejemplo? Eso es el centro, exactamente, entre la primera y la novena, donde tenemos la zona de terminal, el centro, y después la zona, si se quiere, más conflictiva en otro tipo de cosas, como pueden ser el sector 9, donde tenemos solidaridad, en fin, donde tenemos tal vez más desorden en la vía pública, distintos tipos de intervención. Pero en cantidad de intervención tenemos entre la primera y la novena, y de ahí siguen zona sudeste, zona norte y zona este. Pero varía, digo, no es todo lo mismo, ¿no? Sí, mucho desorden en la vía pública y violencia familiar. Me está hablando, zona sureste, Mucho desorden en la vía pública, zona sudeste Zona norte. y violencia familiar. cuando me habla de zona norte, ¿qué me engloba? ¿Barrio Zona Unión, norte, esa 17 de zona conflictiva? octubre, Unión, efectivamente. Ujú. Y me nombró otra zona más, ¿cuál era? Y oeste, que es la jurisdicción del octavo, donde tenemos Sí. Sarmiento, Santa Lucía. Ujú.
ubicamos. Una zona donde la policía tuvo algún problema en su momento. Exactamente. Hoy le diría que la policía, nosotros el plan estratégico para el 2014 son 3 ejes. Centro de Coordinación Operativo, que básicamente engloba optimizar los recursos de la fuerza con una lógica operativa distinta, con un trabajo en equipo y midiendo resultados, aplicando principalmente lo que yo digo, que es Pareto, que es una cuestión de optimización de recursos, medición de indicadores para poder hacer retroalimentación y mejora continua, principalmente eso del Centro de Coordinación Operativa y trabajo en equipo. Droga, con respecto a los procedimientos en el marco de microtráfico, y la policía comunitaria. Y ahí me quiero detener porque con la policía comunitaria ya llevamos 3.500 acciones en lo que va del año. La policía comunitaria tal vez estaba antes relacionada directamente con lo que eran los cuerpos infantiles de policía. Pero la policía comunitaria es mucho más y nosotros ahora la estamos fortaleciendo con agentes preventores de violencia familiar, agentes preventores en materia de adicciones, de colaboración, en cuestiones deportivas. Nosotros estamos yendo a los barrios más complejos y estamos empezando a decir a los chicos, a ver, y con el promotor comunitario, un operador comunitario que es un policía que trabaja en la dependencia, estamos dialogando con los grupos que se pelean, con los grupos que están en la esquina tomando aquí. Nos está dando muy buen resultado, nos dio muy buen resultado. Por ejemplo, nos dio buen resultado en la octava, donde tuvimos problemas, donde a los chicos los traemos exactamente, en la jurisdicción de la octava, donde a los chicos también más chicos los traemos a los museos, digamos, estamos trabajando en esa línea, tratando de bajar el nivel de conflictividad. Está claro que tenemos que tratar de ir evitando, con el accionar policial no vamos a solucionar esta gran problemática de intervención policial. Mirá la cantidad de recursos que se abocan a cuestiones que de fondo no se solucionan con la acción policial, porque al fondo vamos a eso. De 1.000 intervenciones, 1.200 si le sumamos ahora en Tartagal, que más o menos se reparte igual. Dijimos, el 60% tiene que ver con contravenciones, básicamente desorden en la vía pública, alcohol en la vía pública, ruido molesto. No se soluciona con acción reactiva policial. A veces genera hasta más violencia eso. Violencia familiar, que es intrafamiliar, no se soluciona con acción policial. La policía tiene que, en todos estos casos, la policía tiene que ir lo antes posible para tratar de disuadir la situación. Y después sí, el 20% son cuestiones delictivas que se tiene que hacer cargo de la policía. Por lo cual, por eso también estamos cambiando la estrategia y tratando de ir a la policía comunitaria para tratar de atender esta problemática de otra óptica, no de intervención clásica policial, sino más bien de una intervención que tiene que ver con algo de una apertura comunitaria. ¿Se entiende lo que digo, no? Si nosotros podríamos destinar esos recursos, porque en cuestión logística, atender esas 800 intervenciones que no tienen que ver con cuestiones que la va a solucionar el accionar policial, la podríamos destinar efectivamente a combatir delitos contra la propiedad, droga, daríamos vuelta sin duda a la situación provincial. Ministro, con respecto de algunos temas más complejos, como es el tema droga, ¿no?, al que usted hace referencia, sí, últimamente no han aparecido noticias importantes en los medios, pero da la sensación de que en algunas zonas como que la gente ya se empieza a acostumbrar a convivir con el delito, con el tipo que vende droga en la esquina, con los chicos que consumen en ese lugar. ¿Cómo está el tema este? Bueno, un tema, justamente vengo de la reunión en la cual participó el gobernador, de la mesa de trabajo que se conformó en materia de droga, donde estaban el presidente de la Corte de Justicia Provincial, estaba el procurador, estaba el presidente de la Cámara Federal, Villada, estaba la ministra de Justicia, el ministro de Gobierno. Justamente estábamos trabajando eso esta mañana. En ese sentido, lo que hay que resaltar, el trabajo policial en estos 6 meses es importante. 1.200 procedimientos de droga, son 7/8 procedimientos por día, y 220 bocas de expendios desbaratadas. Hay 270 personas con prisión preventiva, están presos en la cárcel, de 600 detenidos por venta de estupefacientes. Se ha trabajado mucho en estos 6 meses. Ahora bien, la mayoría son por el microtráfico. Estos que te dije son todo microtráfico. En causas federales seguimos trabajando. De hecho, el sábado pasado hemos trabajado en Rosario de la Frontera. Yo estuve ahí, hemos incautado 20 kilos de cocaína en unos tours de compra, famosos tours de compra que van al norte provincial y después se van a la famosa Salada. Hemos detenido la cuestión de la marihuana, esos 160 kilos. Estamos trabajando, de hecho, yo recién con el de la Cámara Federal, con el doctor Villada, y además otros organismos nacionales, estoy haciendo mesas de trabajo. De hecho, yo mañana estoy en Buenos Aires en una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, porque estamos trabajando también con ellos. La clave en el narcotráfico, yo soy un convencido, hay 2 cuestiones. En esto siempre hay que tener, las 2 opciones, ¿no? Por un lado, la acción reactiva del Estado, que tiene que estar persiguiendo lo micro y lo macro. Porque la realidad del vecino que vive en solidaridad y le venden en la esquina, su problemática es esa persona que vende en la esquina.
En lo macro, y hablando de lo macro, nosotros tenemos que trabajar en esquemas y eso tiene que ser nación. Sepamos que la cuestión es federal. Sí, sí. Nosotros trabajamos con auxiliar de la justicia. Yo hablé con la ministra de Seguridad, hablé con los jueces federales y dije, la Policía de Salta está a disposición de todas las causas que necesiten colaboración. La Policía de Salta está, y lo estamos haciendo junto con Gendarmería. Nosotros estamos involucrándonos también en cuestiones de competencia federal. Y de hecho, muchas cosas de droga que no queden en Salta, ¿no? Sepamos que la gran mayoría de la droga se va, acopian en distintos lugares y eso se va para Europa y mucho va al mercado de consumo como Rosario, Buenos Aires, etcétera. Como plaza, no, se consume acá, pero no se consume todo lo que entra por la frontera, a eso me refiero. Claro. Así que en ese sentido lo vamos a seguir trabajando. Tenemos distintas líneas de acción de investigaciones federales que están llevando los jueces federales y nosotros vamos a trabajar junto a ellos. Claro. Eso Ministro, tenemos algunos mensajes. Yo le voy a proponer que escuchemos, se ponga el auricular. Sí, vamos a escuchar algunos mensajes de nuestros teleoyentes. A ver, arranquemos. Es para el ministro de Seguridad. Mira, yo soy del barrio Fraternidad. Acá todas las noches vivimos una batalla campal de chicos que se tiran piedras. Acá tenemos chicos, estamos asustados, pues toda la noche tenemos que estar pendientes que no te entre una piedra por la ventana. Ya han roto vidrio de auto, pasa el colectivo y tiran piedra. Es imposible vivir así. Yo he llamado al 911, ni siquiera se aparece. Los padres, es imposible tratar con las personas, los padres de estos chicos, porque te insultan, se arma el quilombo, son descompuestos, digamos. Sí, de la Fundación Fraternidad Policial y Penitenciaria, para el señor ministro. Nuestra fundación agrupa a un sector de policías y penitenciarios en situación de retiro. La pregunta concreta es, ¿por qué desde haber logrado la movilidad de los haberes, que significa que al incremento al personal en actividad le corresponde de la misma manera, ¿no es cierto?, el mismo monto al personal en situación de retiro? ¿Por qué no se modifica y se da cumplimiento al acta de acuerdo donde se posibilite de que el personal en situación de retiro perciba el monto de idéntica manera? Bueno, arranquemos por el segundo, ministro, el tema de la movilidad. Yo justo te iba a decir, arranquemos con el primero, para ir en orden, pero bueno. A ver, ahí obviamente hay distintos acordes, hay ítems que se reflejan posteriormente en la cuestión jubilatoria y ítems que no. Eso se está trabajando en la gente del recurso humano y va encaminado dentro de una política ya definida y se va, pero al margen de eso se ha reconocido muchísimos de los ítems y otros no. Por ejemplo, el caso de Horas Core, que fue el último en efectivizarse, ¿se acuerdan? En diciembre, que tienen que ver con las horas extras que hacen los policías en actividad y por tal motivo se pagan. Que fueron 1000 y pico que se aumentaba. Iba desde 1000 y pico hasta 2000 y pico, dependiendo la jerarquía. Pero esa cuestión está dentro del ámbito de la discusión en general, ¿no? Del recurso humano, la cuestión de movilidad, en fin, y trabajándola con la ANSES. Bueno, y ahora el barrio Fraternidad, que es el primer mensaje que decía, bueno, llamamos al 911, no viene nadie, y todas las noches hay batallas campales. Yo quiero después llevarme en lo posible el nombre de la persona y el teléfono. No sé si nos dejaron, nosotros lo pedimos. Si dejaron el teléfono, nosotros con el teléfono podemos. Pero hay dos cuestiones y buena esa llamada. ¿Por qué? Cuando hablamos de desorden en la vía pública, que es la intervención que le decía yo dentro de lo que es contravenciones, que yo decía que el 60% son contravenciones, el 20% tiene que ver con desorden en la vía pública. El desorden en la vía pública está principalmente relacionado, grupo antagónico una cosa, desorden en la vía pública es otra. Muchas veces grupos antagónicos generan el desorden en la vía pública, pero no necesariamente son grupos antagónicos. El desorden en la vía pública pueden ser 10, 15 chicos de un solo grupo que están en una esquina y empiezan a molestar al vecino. Esas intervenciones nos cuesta mucho a nosotros en cuanto a la cuestión social, porque está asociada muchas veces por menores. Menores que de cara a la ley no tienen imputabilidad y de cara a una situación de roce con la policía es compleja. Nosotros tenemos policía todos los fines de semana, policía heridos con piedra, vaqueros, ayer, donde estuvo internado, perdió conocimiento, en estado de situación grave. Intervenimos. Ahora, lo que estamos haciendo, estamos conformando equipos de intervención más profesionalizados, estamos capacitando, porque no puede intervenir un solo móvil con 2 personas porque terminan los policías heridos, los móviles rotos y muchas veces los chicos heridos también, porque ante esa situación de desborde, la policía trata de actuar y en ese tratar de actuar entre 2 contra 15
se generan esos roces, esas denuncias por cuestiones Sí. de abuso policial, etcétera. Es muy complejo porque se trata de menores por lo general, o jóvenes, pueden ser también jóvenes, y el tratamiento hay que abordarlo de otra forma. Por eso me voy a llevar esto. Nosotros en algunos barrios lo estamos abordando del área de la policía comunitaria, pero sí, necesitamos la colaboración de muchos más actores en este sentido. Hay que empezar a poner orden, y en esto a mí a veces me tildan de muy estricto en algunas cuestiones. Mire, hay leyes que hay que respetar, y necesitamos entre todos dar el ejemplo para respetarlas, ¿no? Si no hay orden, si no hay mínimamente respeto a la institucionalidad, si no hay mínimamente respeto, no podemos descansar en la acción policial solamente para poner orden, porque genera esta otra problemática, que es las denuncias posteriores de uso o mal uso de las fuerzas, ¿se entiende? A ver, otros mensajes tenemos. ¿Me pongo esto? Sí, sí, Sí. seguimos compartiendo mensajes. Buen día, Martín. Bueno, este comentario va para el ministro de Seguridad. Yo le quiero decir que, bueno, yo fui lamentablemente afectada en un robo ya hace aproximadamente más de un año en un barrio nuevo de acá, de la zona sur. Y lamentablemente, sí vinieron tarde en los del 911, entraron, después vinieron a tomar las huellas digitales porque me entraron, bueno, por una ventana que yo tenía de la cocina, en donde se notaban las huellas exactas de estos malvivientes. Y bueno, supuestamente ellos tomaron, y cuando fui a averiguar me dijeron que no, que lamentablemente no salía nada. Yo digo, como si yo al levantarlo al vidrio y veía sobre la luz, se veían exactas las huellas digitales, ellos con el polvito, todo que toman, que te hacen todo el circo, no pueden dar con una huella digital. Lamentablemente la seguridad acá anda mal, y en la zona sur estamos hartos ya de los robos. Averigua bien, Martín. Sí, buenos días. Bueno, quería hablar por el tema de que está el ministro de Seguridad. El tema es con las acciones en el microtráfico. Si bien tiene mucha intervención del Poder Judicial, realmente es impresionante la cantidad de prisiones preventivas en delitos a consumidores. Eso tendrían que reverlo, porque el consumidor no es un delincuente, es una persona enferma. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están mensajes. Nos decía, ministro, el tema de, bueno, el accionar de la policía, puntualmente con una cuestión vinculada al tema de las huellas digitales. Bueno, el primero, obviamente, hay caso, la resolución de un robo, en fin, hay veces que puede demorar más, menos tiempo, y puede ser exitoso o no, al margen de que tomen la huella. Falta infraestructura que nosotros tenemos previsto para el año que viene, que es unificar las cuestiones de consulta de huellas digitales para hacer algo digital, pero no necesariamente levantando la huella podemos tener una resolución de un caso inmediato, ¿no? La verdad que sí, se hace todo el procedimiento, pero no garantiza que podamos dar con él. Muchos se esclarece, le diría, en Salta muchísimo los casos, hay otros que no. Y con respecto, ministro, del tema microtráfico, y bueno, y causas que se inician contra los consumidores. Ahí hablábamos esta mañana justamente eso. Si uno analiza, yo dije que había más o menos 700 demorados, detenidos por estas causas, de los cuales quedaron con prisión preventiva a 270, el resto no, por declararse justamente tenencia simple para consumo. Si el fiscal es tenencia simple para consumo y lo demuestra en ese momento, no queda con prisión preventiva. Después, los que quedan con prisión preventiva es porque está demostrada la comercialización de sustancias. Si no, no quedarían con prisión preventiva, porque lo hemos visto con todos los fiscales. Ojo, puede pasar en un caso, yo no voy a negar eso, pero en principio la regla que se aplica es esa. Posteriormente, en los juicios, se puede hacer juicio abreviado, donde el culpable, justamente, al declarar en tenencia simple para consumo y demostrarse que es para eso, tendrá una pena mínima o será liberado. Pero principalmente, le digo, de todos los demorados, los que se demostró que era tenencia simple para consumo, quedaron en libertad. Bueno, tenemos algunos mensajes de texto. Dice: hola, ¿cómo están? Yo indignado de lo que pasa en la quinta etapa de Parque Belgrano. Todas las semanas tengo que arreglar el vidrio de mi vehículo porque malvivientes del barrio roban los vehículos todas las semanas. Dice, ¿por qué no colocan de manera constante policías en el Gauchito Gil, que está en la quinta etapa? Porque al final trabajo para pagar los vidrios que rompen semanalmente. Gracias, dice, es más, hay un control de tránsito que se coloca en la quinta etapa
cuando se va al amanecer es cuando salen los malvivientes y desvalijan los vehículos. Parque Belgrano, dijo, exactamente, ¿no? quinta etapa del Parque Belgrano. Y otro mensaje que pregunta el ministro de Seguridad, ¿cuándo van a dar nombramiento a los aspirantes que quedaron el año pasado? No, bueno, con respecto a los controles, efectivamente establecimos algunos controles de nocturnidad, sí, que son interdisciplinarios, a veces son de tránsito, a veces no. Y efectivamente de 23 a 7, en algunos son menos, pero Parque Belgrano sí, estamos con problemas en los grupos ahí. ¿Y de dónde son estos grupos violentos? De ahí nomás tenemos el caso, por ejemplo, también de distintos barrios donde está, a ver, el grupo 1, el grupo 2, etapa 2, etapa 3, rivalidades que la verdad, pero insisto, nosotros tenemos que tener presencia, pero no está la solución en una acción. Muchas veces son jóvenes que, digo, la acción represiva, reactiva, policial puede generar más roce y más violencia, ¿se entiende? ¿No? Sí. Ahora, ojo, tenemos que ir igual, eso no quita que tenemos que estar. Ahora, me llevo lo de Belgrano, yo a todos los que nos están escuchando y viendo, yo me voy a llevar todos estos mensajes, así el otro que era... Aspirantes. Los aspirantes, buena la pregunta. En policía este año se incorporan 875 aproximadamente. Esos fueron en etapas. Los primeros 200 en enero, los segundos 200 en enero, marzo, el otro 200 en mayo, 2, 4, 6, y los restantes 275 a partir del 1 de julio. ¿Julio? 1 de julio, ahora. El mes que viene. Exacto. Y ahí ya termina la última etapa de incorporación. Mientras tanto, van cobrando la beca. Sí. Y el orden es por orden de mérito, o sea, en los últimos 275 allá entran todos, no va a quedar ninguno más. Mientras preparamos un par de mensajes, yo quiero hacerle una consulta por el tema que también ha generado mucha polémica con estos policías que habían trabajado en el caso de las ciudadanas francesas, que primero fueron ascendidos y después fueron separados. Bueno, hace unos días se conoció que fueron separados de la fuerza, pues están siendo investigados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no sé bien lo que pasó en la etapa de instrucción, digamos, no estuve involucrado en esa cuestión. Lo que sí le puedo decir es, desde el punto de vista formal, en su momento se procesaron a algunos policías que intervinieron en la causa. Posteriormente entiendo que se apeló ese procesamiento y ahora se denegó esa apelación al procesamiento porque ahora están procesados nuevamente. Cuando llegó la notificación judicial al Ministerio de Seguridad de ese procesamiento hace pocos días, la medida a implementar inmediatamente tiene que ver con eso, con apartar de sus funciones activas en la fuerza. Pero le cambiamos el micrófono, a ver si puede al ministro, que estamos teniendo un problema con el audio. Sí, lo hagamos así nomás. Va a ser medio improlijo, pero lo hacemos, pues no se está escuchando. Tenemos un problema de microfonía, pero ahora lo resolvemos. Si está bien ahí me dicen, y nos decía, ministro, entonces, ¿cómo sucedió? Decía, a ver, había un proceso de instrucción, ese proceso de instrucción obviamente es todo lo que está públicamente. De ahí, resultado de eso, dos causas. Las causas puntualmente por las chicas francesas y la causa que tenía que ver con los abusos del accionar policial o mal accionar policial. Esa causa se procesaron algunos efectivos, se apeló ese procesamiento por parte de los efectivos y cuando finaliza la otra causa, esa apelación queda sin efecto y queda nuevamente procesado. Al notificarnos a nosotros formalmente de que queda nuevamente procesado, la decisión que se toma es la que dice la ley nuestra, que es la interna, que es esa policía no puede estar en actividad, no puede estar haciendo la tarea de la actividad. Porque está procesado. Exactamente, punto. Y entonces para eso estamos a disposición de la justicia y espero que se resuelva lo antes posible. No hace mucho mal esto, digo, a ver, están procesados, o sea que no es que nadie está ocultando nada, están procesados y están apartados. Tendrán que responder a la justicia. Mientras tanto, nosotros tenemos 1000 intervenciones por día. Mientras tanto, tenemos que trabajar. No, estamos de acuerdo. Y es importante que eso que está a nivel judicial se resuelva lo antes posible. ¿Pero fue un error político del gobierno el ascenso en su momento? A ver, acá hay cuestiones, error político, digamos. A ver, creo que hay que separar un poco las cuestiones. Había distintas etapas, había una etapa de instrucción, la etapa de instrucción arrojó ciertos resultados, elementos probatorios, que en ese momento habrán entendido que los elementos probatorios eran suficientes y se hizo un reconocimiento tal vez masivo a muchos policías, de los cuales algunos hoy están en tela de juicio, pero fue una actitud que se tomó en un determinado momento, con un contexto, etcétera, donde entendió el secretario de Seguridad en su momento actuar de esa manera o no, digamos. Claro. Yo no voy a hacer juicio de valor de algo que pasó hace 3 años. Lo que sí hago juicio de valor es todo aquel que cometa un delito, todo aquel
tiene que ser el proceso que sea lo antes posible, que terminen los resultados y el que lo cometió que pague su condena. Pero digo, policías son 10.500, trabajamos todos los días. La gran mayoría de las policías son policías de bien, que están trabajando, salga el sol, llueva, truene, todo el día, 7/24. Está bien, la verdad que es un tema, ¿no? Tal vez, ¿usted cree que hay un grupo que ensucia pero por supuesto que hay un grupo, siempre son minoritarios y se lo está depurando, pero además después es como que la noticia policial y tal vez legítima, ¿no? Yo no quiero entrar en juicio de valor con esto, por Dios, porque yo estoy de acuerdo a que se publique y se diga todo. Pero llevamos tanto tiempo, creo que llevamos 45 días con la cuestión de abuso no policial, que de casos que están investigándose en la justicia y que nadie está tapando, digo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos de lo bueno también? ¿Por qué no hablamos, digo, del esfuerzo? Lo malo que se anota un día está bien, pero después que siga el trámite judicial. ¿Pero qué hay de esperemos cierto? Los resultados, ¿Qué hay de cierto, ministro? Estamos condenando antes de la resolución judicial. Pero fue lo que pasó en el caso de la francesa. Sí, un caso grave, por supuesto. Yo no digo que no, pero lo que digo es, están procesados y el Ministerio de Seguridad, el gobierno, puso a disposición y pone a disposición para el esclarecimiento, ¿no? No se está tapando nada, eso hoy digo. No, es que está de bien, repente... Pero ¿qué hay de cierto en que se pondrían cámaras de seguridad en alcaldía? Mira, ante una nota periodística me sugerían, dice, las cámaras de seguridad, yo tengo ya un proyecto, lo que pasa es que no está previsto por el presupuesto del presente ejercicio, la instalación de cámaras en las dependencias policiales. Yo lo dije y lo conté así, pero dije, quiero aclarar algo, porque si no me lo anuncian como algo. Yo, si hay algo que no hago y no me gusta hacer, es prometer cosas que no puedo cumplir. Entonces dije, justamente salió el tema y dije, sí, lo estoy analizando. De hecho, estamos evaluando los costos y los presupuestos para prever el presupuesto para el próximo ejercicio y empezar a poner cámaras de seguridad en dependencias policiales más importantes. En alcaldías y en las cárceles, permanentemente están poniendo en cámaras. Hay actualmente. Bueno, ministro, nos han quedado un montón de mensajes. Sabemos que usted tiene otras ocupaciones, yo le quiero agradecer por haber venido. A ustedes. Lo que nos dicen de prensa es que van a escuchar todos los mensajes y después le vamos a pasar los números telefónicos, ¿le parece? Perfecto, sí, yo se lo doy a mi gente para que en lo posible, en lo que tenga resolución, lo podamos resolver y lo que no, bueno, seguir trabajando. Bueno, gracias, ministro, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa cortita y volvemos.